En esta miniserie, exploraremos los últimos procesos electorales presidenciales en Perú. Un país donde cada elección estuvo marcada por luchas de poder, manipulaciones y la incertidumbre de un futuro incierto. Episodio 1, El inicio del fin, parte 2. Juro por Dios, por la patria y por los pobres del Perú. Juro por Dios y por la patria. Juro por la patria. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos. Meses después, con el objetivo de evitar que se consumara el fraude electoral, la oposición política, encabezada por Alejandro Toledo, convocó a la ciudadanía a defender tanto la democracia como el futuro del país. En este contexto, se organizó la denominada Marcha de los Cuatro Suyos, un movimiento que hacía referencia a las 4 regiones que conformaban el Imperio Inca, según la tradición histórica del país. Los 4 suyos serían convocados una última vez. El objetivo de esta marcha era manifestar un rechazo masivo a las medidas impuestas por el gobierno y protestar contra el fraude electoral que se intentaba consumar. Se buscaba movilizar a miles de personas en todo el territorio nacional, concentrándose principalmente en los alrededores del Palacio de la República, donde las manifestaciones tendrían lugar los días 26, 27 y 28 de julio, coincidiendo con la juramentación de Alberto Fujimori y los congresistas. Desde el martes, 25 de julio, comenzaron a llegar a Lima delegaciones de todas las provincias del país, en una muestra de unidad nacional sin precedentes. Hemos tenido bastantes problemas. Hemos salido al principio en Santa Rosa, nos pararon los policías, que por qué tiene que ir, que el carro se ha atrasado. Ahora no son pretextos, nos ha buscado, no nos dejan movilizarnos. ¿Cómo es posible? O sea, la idea también era de iniciativa, ¿no? Me parece que además que muchos grupos así fueron, ¿no? Sin necesidad de ser parte de Perú Posible. Claro. El 26 de julio marcó el inicio oficial de la movilización, encabezada por trabajadores y diversos sindicatos. Ese día, miles de manifestantes recorrieron las calles de la capital exigiendo el respeto a la democracia y denunciando el fraude electoral. Al día siguiente, 27 de julio, la marcha alcanzó una magnitud sin precedentes. 4 grandes columnas de manifestantes avanzaron por las calles de Lima, ingresando a la ciudad a través de distintas avenidas, cada una representando una de las 4 regiones del antiguo Tahuantinsuyo. La columna del Chinchaysuyo ingresó por la avenida Bolivia, la del Contisuyo por la avenida Roosevelt, la del Collasuyo por el Paseo Colón y la avenida Wilson, y la del Antisuyo por la Plaza Manco Cápac y la avenida Grau. Unas 250.000 personas se concentraron en el Paseo de los Héroes Navales, en lo que se considera la mayor manifestación organizada de la historia republicana del Perú. Frente al estrado instalado cerca del Palacio de Justicia, se llevó a cabo una ceremonia de jura de la bandera. Juráis por el pasado glorioso y el futuro pacífico, grande, justo y democrático, que habremos de construir, luchar sin descanso, hasta que la dictadura que asola nuestra tierra sea derribada. La jornada culminó con una vigilia llamada la Nochebuena de la Patria, en la que artistas y líderes políticos alentaban la lucha por el cambio. Sin embargo, los medios tradicionales, controlados por el gobierno, minimizaron su cobertura y solo el canal de cable Canal N transmitió los hechos en directo. El 28 de julio, día de la juramentación de Fujimori como presidente gracias al fraude, la marcha comenzó a las 8 de la mañana, en paralelo a la juramentación de Fujimori en el Congreso. En medio de abucheos y rechazos, algunos legisladores abandonaron la ceremonia para unirse a la protesta. Mientras tanto, miles de manifestantes intentaron acercarse a las zonas restringidas. A las 2 de la tarde, en medio de la violencia desatada, se produjo el atentado al Banco de la Nación. La explosión y el posterior incendio causaron la muerte de 6 guardias de seguridad e importantes daños en el edificio del Jurado Nacional de Elecciones. Posteriormente, se reveló que el atentado fue perpetrado por Vladimiro Montesinos con el propósito de criminalizar la protesta, asociando falsamente a los manifestantes con grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. Las investigaciones determinaron que la explosión fue provocada desde el interior del inmueble, y se evidenció una falta de acción por parte de las fuerzas policiales para evitar la tragedia. La violencia se extendió por la ciudad hasta la noche, dejando más de 80 heridos y al menos 200 detenidos. Bomberos y periodistas fueron atacados mientras intentaban cubrir los incidentes.
Fujimori utilizó estos hechos para desacreditar a la oposición y responsabilizar a Toledo, intentando debilitar su apoyo entre los sectores más moderados de la sociedad. Mientras tanto, Toledo denunció la infiltración de agentes del gobierno en la marcha para generar disturbios y justificar la represión. Los medios de comunicación, controlados por el régimen, difundieron la versión oficial, silenciando cualquier voz disidente. Parecía que la esperanza se desvanecía, que la lucha había sido en vano. Pero la historia no terminó allí. 2 meses después, una prueba irrefutable sería el último clavo en el ataúd del régimen. En septiembre del año 2000, el Perú vivió un punto de quiebre que marcaría su historia. La corrupción, que muchos sospechaban pero que pocos podían probar o al menos se atrevían a exponer, quedó al descubierto con la difusión de un video que conmocionó al país. El 10 de septiembre, la cinta llegó a manos del Frente Independiente Moralizador, FIM. En el video, Vladimiro Montesinos, el hombre más poderoso detrás del gobierno, entregaba dinero al congresista Alberto Curi, elegido por la oposición con Perú Posible. A cambio, Curi debía abandonar su bancada y sumarse al oficialismo de Perú 2000 con un pago mensual de $15.000. La obtención del video fue un acto de alto riesgo. Fernando Olivera, Gonzalo Carriquiri, Luis Ibérico y Luis Palacios maniobraron con extrema cautela para recibir la cinta sin ser descubiertos. Sabían que cualquier filtración podía poner en peligro no solo la revelación del escándalo, sino sus propias vidas. No tardaron en recibir amenazas, incluso contra los familiares de los involucrados. Pero el material era demasiado contundente como para guardarlo. El 14 de septiembre, llegó el momento decisivo. El FIM convocó a una conferencia de prensa con el pretexto de anunciar su retiro de la mesa de diálogo de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Sin embargo, la verdadera razón era otra: presentar la prueba que sacudiría al país. Antes de comenzar, entregaron una copia del video a Canal N, uno de los pocos medios independientes, asegurándose de que, pase lo que pase, la verdad saldría a la luz. Estaba la dirigencia del FIM, todos los congresistas del FIM. En la mesa de presentación, yo cité deliberadamente a Susana Higuchi, que era congresista nuestra, la ex esposa de Fujimori, la madre de Keiko, la que había sido víctima también de torturas, y la siento a mi mano izquierda y a la derecha a Lucho Iberico. Pero deliberadamente puse a Susana Higuchi para que Montesinos y Fujimori pensaran que era ella la fuente de la información. Y en vez de poner un solo video, puse una ruma para que ellos piensen que este era el primer Vladivideo, que venían otros más. En realidad, los otros videos estaban vacíos y sin embargo se la creyeron. Cuando la grabación fue transmitida, el país quedó paralizado. Las imágenes de Montesinos sobornando a Curi eran la prueba irrefutable de que el régimen se sostenía sobre una red de corrupción. Curi intentó justificar que el préstamo era para realizar ayudas sociales, pero nadie le creyó. En su juicio, admitió haber recibido $32.000 en 3 reuniones con Montesinos, además del pago mensual pactado por cambiar de bancada. Fue condenado a 6 años de prisión por corrupción de funcionarios. El escándalo de los Vladivideos marcó el inicio del fin del gobierno de Fujimori. El Perú, que había sido gobernado bajo un manto de secretismo y manipulación, vio cómo la verdad finalmente salía a la luz. Y con ella, el colapso de un régimen construido sobre el soborno y el miedo. Desesperado por contener el escándalo, Fujimori anunció la disolución del Servicio de Inteligencia Nacional, SIM, y la convocatoria de elecciones generales para el año siguiente. Pero era demasiado tarde. Nadie confiaba en él y la exigencia era clara: su salida inmediata, marcando así el final de un régimen que durante una década gobernó con mano de hierro, corrupción y engaño, pero que no pudo resistir la fuerza imparable del pueblo peruano.